El trigo transgénico HB4 es una variedad generada a partir de la ingeniería genética, a partir de la cual se introduce dos genes en la planta de trigo. Un gen que le da tolerancia a estrés hídrico y otro gen que le da resistencia al herbicida glufosinato de amonio. El problema no es la nueva semilla, el problema son los herbicidas que acompañan para la producción de estas nuevas tecnologías, de que estos herbicidas no pueden ser aprobados simplemente porque otros países lo hacen. El glufosinato de amonio es un herbicida de amplio espectro, tiene acción sobre todo tipo de plantas, es decir, mata todo tipo de plantas, es un organofosforado y todos los productos organofosforados tienen acción sobre el sistema nervioso. Estamos ahora con un tema específico que es el glufosinato de amonio, que se usará en forma masiva, sin lugar a dudas, para esta producción del trigo nuevo que se ha habilitado y que nos ofrece garantías para que uno pueda decir, bueno, podemos consumirlo y eso no va a producir ningún daño, más aún en la población infantil. Más aún en la población infantil y en los jóvenes, que son organismos que están en un proceso de altísima reproducción, que están multiplicando células, que están multiplicando el sistema nervioso, que están desarrollando el aparato reproductivo, y que sustancias que han sido probadas, que han sido ya experimentadas, producen lesiones a nivel de los órganos de reproducción, puedan tener mayores efectos indeseables o peor aún a nivel del sistema nervioso central. Con la utilización de la variedad transgénica HB4 de trigo, va a aumentar la utilización del glufosinato de amonio, porque actualmente en la tecnología química de producción de trigo se utilizan varios tipos de herbicidas en los diferentes momentos. Al ser resistente al glufosinato de amonio, claramente se va a utilizar durante todo el ciclo de cultivo, incluso en pre-cosecha. Asimismo, el glufosinato se utiliza también en cultivos como soja y maíz, por lo cual se va a tener una ampliación del periodo de utilización del glufosinato durante todo el año en los campos de nuestro país. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud para estos tóxicos, ¿verdad?, es en 1A, severamente tóxico, 1B es muy tóxico, el 2 que es moderadamente tóxico y el 3 que digamos que es tóxico pero que no produce tanto daño. La Unión Europea clasificó al glufosinato de amonio en 1B. Cuando uno revisa los envases de los tóxicos, va a ver que tiene una clasificación 3 de la OMS. Entonces, aquí hay una discordancia entre lo que dicen los europeos y lo que dice la OMS. En Europa se han realizado estudios desde el 2009 y ha sido prohibido en el 2013 debido a los efectos sobre diferentes tipos de poblaciones de animales artrópodos. También se han realizado estudios en ratones de laboratorio y se ha determinado que tiene efectos teratogénicos y neurotóxicos. Asimismo, en Argentina se han realizado estudios sobre anfibios y se ha determinado de que afecta severamente las poblaciones de sapos y ranas en nuestra región. Bueno, los agrotóxicos nos dan a nosotros dos tipos de intoxicación. Uno es cuando se fumiga la plantación. Se intoxican las personas que están fumigando como las que están alrededor, y también en la profundidad se va a las aguas subterráneas. Pero también esos tóxicos se depositan en los alimentos. Y cuando nosotros lo consumimos, entonces vamos a tener también una intoxicación, pero ya no, digamos que nos damos cuenta, va a ser una intoxicación lenta y a largo plazo. Normalmente el paquete tecnológico de semillas transgénicas está completamente relacionada al uso de los agrotóxicos. Bueno, en salud pública y en salud de las personas es fundamental tener mucho cuidado en la prevención.
La prevención es un recurso fundamental hoy día para garantizar de que las enfermedades o los problemas que puedan surgir podamos anticiparnos a los mismos. En ese sentido, cuando ingerimos un alimento, tenemos que tener la plena seguridad de que tanto en la producción como en la elaboración de los alimentos tengamos justamente las garantías que nos permitan consumir estos alimentos con tranquilidad y con confianza suficiente para decir, bueno, acá no voy a recibir ningún daño, esto está garantizado. El trigo se usa para producir harina, y harina es lo que nosotros consumimos masivamente, ¿verdad? Entonces, este tóxico, si bien se fumiga a la planta lo absorbe porque se diluye muy fácilmente en agua. Entonces se va quedando dentro de la planta y dentro de la semilla del trigo. Cuando sacamos la semilla para hacer la harina, entonces se quedan estas pequeñas porciones del tóxico y cuando hacemos el pan de la harina, consumimos el pan y vamos a consumir esos agrotóxicos. Cuando hablamos de trigo, tenemos por un lado los productos, los panificados, ¿verdad? El pan, las galletas, la galleta cuartel, las masas de tarta, de pizza, etc. Según los cálculos, ¿verdad?, del sector privado, llegamos a un promedio de 117 kilos per cápita por año, ¿verdad? Para tener una orden de comparación, consumimos más o menos 25 kilos per cápita por año de carne de res. Los molinos son, básicamente son acopiadores de trigo. Ahí, que yo conozca, te diría que no hay un solo molino que produzca en todo el trigo que consume y molina. Entonces, ¿cómo se hace una harina? Una harina se hace con muchos tipos de trigo, que si vos realmente querés saber qué trigo es, posiblemente ni el molino te pueda garantizar qué trigo está dentro de esa harina. Es un consumo que fue aumentando en los últimos años. Durante la pandemia hay varios estudios que se pueden encontrar en el sitio web del INAN, de hecho, sobre el aumento de este consumo. Pero también desde el 98 a 2012, que se hizo una comparación en una encuesta de gastos, fue aumentando este consumo de aproximadamente 4% en detrimento del consumo, ¿verdad?, de tubérculo, mandioca, batata, etc. Si el molino empieza a comprar trigo y eventualmente un lote compra de trigo transgénico, esa harina, efectivamente, aunque sea una parte de esa harina, ya va a tener un porcentaje de ese trigo transgénico dentro de esa harina, que es una suma de trigos. Es decir, la coexistencia entre un trigo no transgénico y un trigo transgénico es la que es imposible. La sociedad debería tener la tranquilidad de que el Estado vela por esta seguridad alimentaria y otras seguridades que también están en falencia. La población que más consume derivados de harina en Paraguay, ¿verdad?, es la población en situación de pobreza, que se estima que 40% más o menos de lo que come es en base a harinas. Dentro de esta población, la más afectada es la niñez. Científicos o de salud pública les debe llamar la atención y ver qué pasos podemos hacer para evitar la toxicidad a nuestra gente. Debería ser una aprobación donde el Ministerio de Salud o las instancias especializadas en el tema de semillas que tiene el Estado puedan expedirse, pero puedan expedirse con fundamentos científicos, no solamente con fundamentos de orden ideológico, de que estar en contra de la semilla es un problema de los zurdos, de los progresistas, de que el tema de la semilla es un delirio de algunos ecologistas, sino tomar con la seriedad que corresponde, porque otros
estados y otros gobiernos que toman las cosas en serio, hasta ahora no lo han aprobado y no han dado luz verde al uso de este tipo de sustancias. Principalmente es que nosotros no estamos protegidos por una ley de etiquetado. Yo podría decirte, mira, yo estoy tranquilo porque tenemos una ley que nos protege. Entonces, si yo dentro de todo el territorio empiezo en ciertas regiones a plantar este trigo transgénico, yo no voy a tener la posibilidad de, como consumidor, que me indiquen en el etiquetado que eso está dentro de mi alimento. Por eso nosotros estamos tan ocupados en que esto realmente haga una parada radical y nos pongan en consideración a todos los que estamos dentro de la cadena, que es lo que no se hizo. Aquí deberían haber agricultores, aquí debería haber gente de la INAM, Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, deberían estar los gremios gastronómicos, panaderos, fidereros, deberían estar los gremios de supermercados. O sea, es tan grande la cadena. Gente de la salud, indefectiblemente, porque esto tiene y es súper polémico dentro de las zonas de cultivo. O sea, no se puede dejar a nadie. Esto es algo muy importante que realmente creo que no hay nadie que pueda escapar de esto. Gente de la educación. Necesitamos garantizar que no haya ningún tipo de residuo de pesticida en los platos de nuestro niño, tanto en los platos que son habilitados por las políticas públicas a través de la alimentación escolar, pero también dentro de todo lo que vamos a comprar en las despensas, los supermercados. Comer es un acto agrícola. Todos los alimentos que llegan a nuestras mesas vienen de la tierra. Por lo tanto, las decisiones que se toman a nivel de la agricultura en nuestro país afectan directamente a la calidad de la alimentación de las familias.